Ahí está. Ujú. Entonces, pues les decía, ¿no? Que pues esta será una especie de clase puente, será una especie de clase un poco más relajada después de todas estas sesiones que hemos tenido que de repente como que han sido muy, muy cargadas, ¿no? De repente teníamos como muchísima información y ahora será un poquito más relajada. Bueno, eso espero, ¿no? Y eso creo, porque si luego me pongo a hablar como loco y salen más cosas. Pues un poco lo que teníamos con la clase pasada, que se fue la luz y que nos quedamos ahí como volando, pues nada más era como cerrar esta cuestión del movimiento de los astros que habíamos empezado a hablar a partir pues de Macrobio, ¿no? Yo les había preguntado o había lanzado esta pregunta al aire que tenía que ver con el hecho de si creían que los astros determinaban de alguna manera nuestras vidas, ¿no? Y pues ya contestamos, ¿no? Que un poco sí, bueno, un poco no, más bien mucho. Pero de todo esto me gustaría rescatar más bien como dos cosas, ¿no? Eh, Primero, cómo sí el movimiento de los astros influye en nuestras vidas, pero también cómo estas cosas que pasan, que son cosas naturales, como que salga el sol, como que se meta, como que haya día, noche, etcétera, pues se van cubriendo de ciertas significaciones más profundas, ¿no? Y un poco a partir de esto, pues ya me gustaría conectar con Isidoro de Sevilla, que como les digo es así como una especie de puente para agregar un elemento que hasta el momento no ha estado del todo presente en esta imagen del mundo, que es la cuestión del lenguaje. Ujú. Entonces, pues les decía que esta cosa del movimiento de los astros evidentemente influye en nuestras vidas en un primer nivel, que es el nivel más básico, a un nivel físico, químico, biológico, ¿no? O sea, el sol se pone, el sol se mete y es de noche, y queramos o no, bueno, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que biológicamente estamos determinados a dormir cuando es de noche, ¿no? Algo debe pasar en nuestra constitución física, biológica, que nos hace dormir naturalmente cuando es de noche y despertarnos cuando es de día, ¿no? Las propias plantas hacen fotosíntesis y crean su comida solamente cuando es de día, ¿no? Entonces, ahí está una cosa que es meramente natural. Y apelando de nuevo a esta cuestión de las plantas, pues si nosotros vamos al mercado, pues hay cosas que podemos comprar en determinadas épocas del año y determinadas cosas que no, ¿no? O sea, seguramente no todo el año podemos conseguir tunas o mandarinas en el mercado, pues porque simplemente no crecen, ¿no? O sea, crecen como en determinado momento del año, ¿no? Uno no puede comprar, eh, ¿cómo se llama este hongo del maíz? El huitlacoche. Uno no puede comprar huitlacoche en marzo, por ejemplo, o en febrero, porque es algo que crece en el maíz, pues en época de lluvias, y la época de lluvias está determinada de alguna manera física, biológica, químicamente, por este movimiento del sol, ¿no? En torno a la Tierra, que como vimos un poco la clase pasada, pues genera las estaciones del año. Hay ciertas plantas que solamente crecen en ciertos momentos del año y que aparte se vuelven como emblema de ese año, ¿no? Ahora que va a ser, ahora que es octubre, pues seguramente ya hay en el mercado flores de cempasúchil, ¿no? Eh, y en un par de meses, que sea diciembre, pues va a haber en el mercado Nochebuenas, ¿no? Que debe tener como su nombre eh, científico. Entonces, son cosas que pasan naturalmente, ¿no? O sea, el huitlacoche crece en septiembre, el cempasúchil crece en octubre, noviembre, las nochebuenas crecen en diciembre, habrá otras cosas que crezcan en otra época del año y que, pues a final de cuentas, están determinados por el movimiento del sol, ¿no? Y no solamente el sol en este vaivén entre los trópicos que vimos la clase pasada, pues determina muchas cosas, sino también la luna, ¿no? O sea, la luna, en un ejemplo como muy claro, pues determina de alguna manera las mareas, ¿no? Que las mareas suban y bajan,
que a lo mejor, bueno, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero si viviéramos en la playa, pues notaríamos que hay momentos en los que la marea sube, baja, momentos en los que me puedo meter a la playa sin que me ahogue porque el agua me llega al pecho, pero otros momentos donde no se me ocurriría. Y evidentemente eso determina este, mi vida, ¿no? O sea, puede incluso hacer que me muera si no, pues si no tengo cuidado con eso. Hay un ejemplo que es como bien curioso porque, bueno, por lo menos yo en la Ciudad de México no había sido consciente de él, pero una vez que me tocó viajar al norte, no sé si a Reynosa, a Chihuahua, pues llegué como en septiembre y hacía muchísimo calor, ¿no? O sea, ya saben que hace muchísimo calor en el norte. Entonces, pues ya le dije a la gente con la que estaba trabajando que hacía mucho calor y me dijeron, pues sí, profesor, pero y eso que ya pasó la canícula, ¿no? Y yo ni siquiera tenía idea de qué cosa era la canícula, porque pues no es algo que en la Ciudad de México nos pegue tanto, pero la canícula es como este periodo de mucho calor que pasa entre julio y agosto y que si no está determinada propiamente por aquello que le da nombre, que es la constelación del Can Mayor, del perro, sí está como avisado por eso, ¿no? O sea, durante la canícula, durante este periodo de tiempo entre julio y agosto, se empieza a ver la constelación del Can Mayor en el cielo. Por eso ese periodo se llama canícula, ¿no? O sea, de canis, perro, etcétera. Y ahí hay como una relación entre el cielo y lo que pasa aquí abajo, ¿no? A lo mejor aquí ya no está tan ligado y ya no es causa una cosa de la otra, pero pues hay una especie de relación, ¿no? Y finalmente, apelando a este primer punto que les digo que es esta relación física, biológica, química, etcétera, pues estas cosas pasan, ¿no? Así de simple. Vamos a ver después que es muy difícil desde nuestro punto de vista como seres humanos decir que las cosas simplemente pasan, ¿no? Porque apelando un poquito a, no sé, cierta noción kantiana, pues las cosas como son tal cual allá afuera, pues quién sabe cómo sean, ¿no? Porque cuando nosotros ya las percibimos, cuando nosotros ya se nos aparecen, ya tienen como este filtro y esta mediación que le ponen primero, por supuesto, a nuestros sentidos. No sé, los kantianos dirán que como estas categorías de espacio y tiempo, entonces ya no se nos presentan como tales, ¿no? O sea, nosotros no vemos la cosa en sí, sino vemos lo que se nos aparece de las cosas. No vemos los noúmenos, sino vemos los fenómenos. Evidentemente, en la Edad Media no podemos hablar de que alguien le llamaba esto la cosa en sí o los noúmenos, pero sí podemos hablar de que estas cosas que simplemente pasan, que el sol se mueva, que la luna salga, que veamos ciertas estrellas o no, son cosas que pasan, pero también son cosas que una vez que son percibidas por el ser humano, porque además son cíclicas, se van cargando de otra significación, ¿no? Y esa otra significación es muchas veces eh, una significación cultural, religiosa e incluso filosófica, ¿no? Al grado que a veces pasa, como hemos mencionado aquí en algunos ejemplos, que hay cosas que no sé, son costumbres, son tradiciones entre la gente, quizá muy cercanas a nosotros, seguramente tienen un porqué y seguramente tienen un porqué incluso observable, así como muy, muy concreto, pero pues ha perdido, ¿no? Con el paso del tiempo. Eh, y a veces nos quedamos nada más con este cascarón y pues ya no sabemos por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, por pensar, no sé, ejemplos muy no sé, muy cercanos. Imagínense esta cosa, hay un dicho, ¿no? Que dice que uno no se va a salvar de cierta cosa ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Si uno ha ido a Chalma, espero que todo el mundo conozca Chalma, ¿no? Como este santuario dominico dedicado a San Agustín que está muy cerca de Malinalco. Es como una tradición que cuando uno llega en el Ahuehuete, que es como la entrada al pueblo, bueno, está todavía antes, pues uno se pone una corona de flores y baila. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no?
seguramente tiene una razón, seguramente si nosotros rascamos debe tener alguna significación más profunda, eh, y porque uno se pone una corona de flores y no un ayate, no sé, o lo que sea, ¿no? Pero pues se ha perdido, ¿no? Ahí como que se cargó de cuestiones como culturales y al final nos quedamos con eso, ¿no? Imaginen esta cosa de cuando, bueno, no sé si les tocó que las mamás le ponían un cordón rojo a los niños o un ojo de venado, que era como una semilla, para que no le hicieran mal de ojo. Y seguramente les preguntas si no tienen ni idea de por qué se hace eso, pero pues así se ha hecho siempre, ¿no? Y de nuevo, puede ser que tenga una explicación, puede ser que tenga una explicación bastante coherente, ¿no? Pero pues, quién sabe. Y lo mismo con otras cosas, ¿no? Porque uno no señala un arco iris, o no sé, seguramente pues, se pueden imaginar cualquier cosa, ¿no? O sea, las supersticiones básicamente podrían como funcionar así, ¿no? No sé, ya no se me ocurre otra ahorita. Y también tenemos como esta carga cultural con cosas que pasan en, en relación con estos movimientos de los astros, ¿no? O sea, justamente lo que vimos la clase pasada de estos puntos importantes del Sol que marcan las estaciones, pues son cosas que pasan, pero que traen cambios físicos, biológicos y químicos con ella, que se van cargando posteriormente de significaciones, ¿no? Las estaciones, pues son periodos como bien definidos en donde pasan o dejan de pasar ciertas cosas y posteriormente se van eh, asemejando o relacionando con otras cosas. La clase pasada ya veíamos una pequeña gráfica en donde cada una de las estaciones tenía un color, ¿no? Porque es el color que se ve propiamente en la naturaleza. La primavera tenía el color verde, el verano uno amarillito, el otoño uno más café y el invierno uno blanco, porque pues es los colores que predominan en estas estaciones. Igualmente, habrá frutos que podemos tener en cada una de estas estaciones y esto pasa sobre todo con la teoría de los humores, que es algo que vemos en el siguiente semestre con Robert Burton. Se asocia o se suele asociar las estaciones del año con los periodos de la vida del ser humano, ¿no? Así como en Macrobio tenemos que hay una concepción donde el 7 o los números gobiernan a nivel macro, a nivel micro e incluso a nivel del ser humano, pues estos niveles cósmicos del movimiento de los astros que después caen en la Tierra, pues acaban eh, encajándose con las edades del ser humano. De modo que la primavera se asocia con la infancia, cuando todo surge, todo va creciendo, etcétera. El verano se asocia con la juventud, donde hay como más fuerza, también hay más calor. Evidentemente se apela un poco a esta cuestión de la reproducción. El otoño se asocia con la madurez y finalmente el invierno con la vejez, ¿no? En un ciclo que se repite constantemente. Eh, y incluso como estas cosas que podemos encontrar en el mercado en ciertas épocas del año, como les decía, ahora podemos encontrar cempasúchil o después encontraremos Nochebuena, quizá los gringos encuentren calabaza, bueno, nosotros también tenemos calabaza, se vuelven como representativas de cierta festividad, ¿no? Evidentemente el cempasúchil nosotros lo asociamos con el Día de Muertos, por la fecha, por supuesto, y es porque usamos eso para poner en las ofrendas o llevar al panteón quien crea o quien comparta este conjunto de creencias, ¿no? Evidentemente no todos harán esto y por eso pues los gringos le tallan ojos a las calabazas y pues las mamás mexicanas hacen dulce de calabaza, ¿no? Y lo mismo pasa con las nochebuenas. Pues las nochebuenas son como el, el símbolo de la Navidad, ¿no? O sea, tanto las flores como ahora un amigo me decía, ya hay nochebuenas, ya hay bohemias, sí, ¿no? Bohemias nochebuenas en el súper. O sea, son cosas que, por así decirlo, como de temporada y que acaban, siendo como representativos, ¿no? Siendo como el símbolo de esa temporada. Que si uno se pone a pensar, es muy probable que estas asociaciones
se hayan tenido por universales en tal o cual cultura. O sea, imagínense que nunca salimos de México para nada. Seguramente se diría, pues claro, el Huitlacoche es el símbolo de septiembre, ¿no? Y con la festividad que haya sido en septiembre. O el cempasúchil es de los muertos, ¿no? Y así es, y así siempre ha sido, y así siempre va a ser, igual que la Nochebuena. Pero estas relaciones que aparentemente son necesarias, pues en realidad son más bien arbitrarias, ¿no? Y contingentes. Pudieron haber sido como de otra manera. Eh, por mucho que las estaciones sean iguales para todos en el mundo, bueno, iguales porque saben que en el hemisferio sur pues las estaciones están volteadas. Ahorita que nosotros estamos en otoño, pues ellos estarán en primavera. Entonces, pues evidentemente ahí se voltea como todo, ¿no? Eh, pues si nosotros tuviéramos quizá, no sé, tunas o mandarinas, bueno, sí las tenemos, ¿no? En noviembre, pues a lo mejor la tuna sería como esta eh, planta que se pone en las ofrendas, no sé, o sea, cualquier cosa. Y seguramente pues los gringos, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, quien sea, pues tienen otras cosas, ¿no? O sea, y habrá como otras cosas que se relacionen con estas festividades que tienen que ver sobre todo con los equinoccios y los solsticios, sean religiosas o no, pero que tienen que ver como con estos frutos. Ujú. Y teníamos también que este movimiento de los astros, pues luego se va cargando de cuestiones también religiosas y filosóficas. Hablamos de cómo el punto por donde sale el sol, que es el oriente, se asocia con el bien, con la luz, con Dios, mientras que el punto por donde se mete, que es el poniente o el occidente, pues se asocia con todo lo contrario, ¿no? Con los demonios, con el mal, etcétera. Vimos cómo esto determina de alguna manera la orientación de las iglesias, determina en muchos casos la orientación de las pirámides, de las construcciones de civilizaciones anteriores. Y de hecho hay una rama de no estoy seguro si sea de la arqueología o de la astronomía, que es, o más bien como hijita de ambos, que es la arqueoastronomía, que se dedica a estudiar como todas estas cosas, ¿no? Que a final de cuentas, pues tienen que ver con el movimiento de los astros, que es común a todo el mundo, ¿no? Eh, por supuesto, es muchísimo más fácil y quizá más divertido pues, decir que los gringos, decir que los aliens y los extraterrestres pues bajaron a, a Chichén Itzá y les dijeron a los mayas cómo hacer las pirámides y también bajaron a Egipto y les dijeron cómo alinear eh, las pirámides y también fueron a Perú y les dijeron hagan esto así, o en Inglaterra o en Rusia o en China o en donde sea, pues porque es una hipótesis más fácil, ¿no? Es como más facilona y como más popular. Cuando a final de cuentas, pues podemos apelar a este movimiento de los astros, que de nuevo es como común a todos, y que tiene sentido pensando en que para muchas culturas, pues los dioses están en el cielo y el cielo es aquello que debe regir eh, esto de aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos que estos movimientos ya se van cargando de cuestiones culturales, luego se van a ir cargando de cuestiones religiosas, incluso filosóficas, como esta cuestión de Macrobio y las puertas del sol, ¿no? Que son las puertas por donde entra el alma antes de encarnarse en el ser humano. El alma que está en un lugar por allá arriba del cuerpo del cosmos, como lo llama Platón, pues se asoma y entra al cuerpo del cosmos, al mundo material, por la puerta de Cáncer, que es la puerta de los hombres, porque ya dijimos que va camino a encarnarse en un ser humano, y cuando uno se muere y ha sido un buen ciudadano o ha cumplido con los preceptos que debía cumplir aquí abajo, pues sale y regresa al lugar de donde viene por la puerta de Capricornio o la puerta de los dioses, porque pues está en camino a estar cada vez más cerca de Dios, ¿no? Estos estas dos puertas que, como les digo, están también repetidas en el comentario del banquete de Platón de Ficino y están presentes también en Bruno, eh, pues ahí están, ¿no? O sea, son cuestiones que pasan físicamente,
porque así se mueve el sol, se pueden observar, todo mundo podría observarlos, pero se empiezan a cargar aquí ya de otro sentido, ¿no? Al punto de que se empiezan a fundir con esta imagen del mundo, que evidentemente una imagen del mundo se crea a partir de estas cosas que se han observado, ¿no? Eh, pues esta cosa de Cáncer y Capricornio se empieza a fundir con todo el resto de esta imagen del mundo, que a final de cuentas también viene de cuestiones observables, ¿no? Decíamos, o sea, el propio Platón en el Timeo dice que todo lo que se puede decir del cosmos se puede decir porque nosotros podemos ver cómo se comporta el cosmos, ¿no? Eh, Hemos rastreado esta imagen del mundo, que es una imagen geocéntrica, y hemos insistido tanto en el geocentrismo del mundo porque es el punto fundamental que se va a repetir y que se va a transmitir toda la Edad Media y que no va a cuestionarse sino hasta el siglo XVI, pues precisamente porque el geocentrismo es lo que parece que es, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a ver el cielo, parece que en realidad todo gira alrededor de la Tierra, que la Tierra es inmóvil, que la Tierra está más abajo, que arriba hay aire, que arriba hay fuego, que todo se mueve en círculos, que este universo es redondo, es cíclico, es esférico, que tiene un límite, que es la esfera de las estrellas fijas, todas estas cosas que hemos revisado en estas clases, ¿no? Que de nuevo son cosas que se pueden observar, que se han ido cargando como de ciertas cosas y que constituyen esta imagen del mundo que al final tienen que ver con algo físico, ¿no? Y por eso de repente surgen como coincidencias tan fuertes entre culturas que están separadas, o sea, por completo, ¿no? O sea, así como terriblemente separadas. Eh, con este, digo, no sé si ya les había contado esta historia, pero con este video que vimos bueno, con el video que les dejé donde decía que pues más bien Cristo era el sol y nacía el 25 de diciembre, etcétera, un poco lo que decía el video es que muchas religiones tienen dioses solares que nacen el 25 de diciembre, que surgen de una virgen, de una madre virgen y que están crucificados, etcétera, y apela un poco a como a estos ciclos cosmológicos, ¿no? Entonces, de repente eso pasa en regiones como muy separadas, aunque en el video, pues se remite un poco como a Occidente. Si nosotros pensamos un poco eso en México o no sé, el México prehispánico, pues igualmente tenemos un mito solar, ¿no? Esta historia de Coatlicue, que Coatlicue es la de la falda de serpientes que una vez estaba barriendo en Coatepec. Y cuando estaba barriendo, pues encontró una bolita de plumón de águila, ¿no? Una pluma de águila, se la guardó como en el seno, en la falda, y después cuando la quiso buscar, pues ya no la encontró. Y misteriosamente, después se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿no? Sin intervención de un varón, que se parece muchísimo, por supuesto, a la historia de la Virgen María. A diferencia de la Virgen María, pues Coatlicue sí tenía hijos, que es Coyolxauhqui, y tenía aparte 400 hijos. Eh, pues estos 400 hijos y Coyolxauhqui se enojaron muchísimo cuando se enteraron de eso, dijeron vamos a matar a Coatlicue, vamos a matar a nuestra mamá, y cuando iban a atacarla, nació de Coatlicue Huitzilopochtli, y nació con un arma en la mano, que es un Xiucoatl, que el Xiucoatl es como una, no sé, como un palo así muy gordo con dientes de obsidiana, ¿no? Que servía como para pues, matar gente. Y entonces pues, lo que pasa es que nace Huitzilopochtli y decapita a Coyolxauhqui, la desmiembra, la tira por el cerro de Coatepec y ante eso pues los indios se van muy asustados, ¿no? Este relato mítico, como, no sé, o sea, relatos míticos tienen todas las culturas, pues al final de cuentas tiene un trasfondo cosmológico, físico, observable, porque Sagún dice que pues, Coatlicue es la Tierra. Uh-huh. Coyolxauhqui evidentemente es la Luna, y los 400 hijos, los indios Sensonhuitznagua, no son sino las estrellas. O sea, tiene como cierto sentido porque tanto la Luna como las estrellas nacen de la Tierra, ¿no? Nacen
Coatlicue. Huitzilopochtli es el sol que también nace de la tierra y el arma con el que nace el Xucoatl, que literalmente significa serpiente de fuego, es literalmente el primer rayo de sol que se ve cuando sale el sol, ¿no? Cuando sale el sol, evidentemente, dejamos de ver las estrellas, por eso los indios corrieron y se fueron, y también dejamos de ver a la luna, pero ocurre otra cosa con la luna, porque la luna tiene fases y a veces la vemos grande, a veces la vemos pequeña, más pequeña, chiquita, o sea, todas estas cosas que hemos visto con Macrobio, eh, que acabaron como en esta idea del desmembramiento, ¿no? Entonces, una mitología prehispánica que de repente tiene como ciertos puntos en común con otras mitologías, pues vemos que a final de cuentas tiene un referente común, que es la observación del cielo, ¿no? Entonces es como bien interesante, que por supuesto se va a ir cargando como de muchas otras cosas. Bueno, hasta acá no sé si haya como alguna pregunta, algún comentario. Pero bueno, entonces, si no, regresando como a Occidente, como a Europa, pues teníamos que todas estas cuestiones que ya habíamos como enumerado de la imagen del mundo, pues se van pegando, ¿no? Tenemos el universo geocéntrico, 7 planetas, eh, es circular, tiene un movimiento, tenemos estos agregados aristotélicos donde por arriba de la luna tenemos el movimiento, perdón, el mundo supralunar y el éter, por debajo de la luna tenemos el mundo sublunar y los 4 elementos, etcétera, ¿no? Que son todas estas eh, cosas que dijimos que se transmiten de la antigüedad a la antigüedad y la antigüedad tardía a la Edad Media, justamente en autores como Macrobio, pero también con otros autores como pueden ser Isidoro de Sevilla o Marciano Capel, ¿no? O sea que si sin ellos, pues como ya hemos dicho, muchas de las cosas de la antigüedad tardía nunca se hubieran conocido en la Edad Media, ¿no? Porque también habíamos dicho que muchos de estos textos estuvieron perdidos, ¿no? Por una u otra razón. Una de ellas era, por supuesto, que cuando hablamos de que el Imperio Romano era tan grande que se había partido, pues esto generó ya como una frontera muy grande, tanto física como cultural, y como ustedes saben, muchos de estos textos estaban en la Biblioteca de Alejandría, que estaba del lado oriental del imperio, pues la Biblioteca de Alejandría luego se perdió, tenemos esta cosa de que me parece que es Justiniano quien cierra las escuelas filosóficas, los textos que están como en estas escuelas filosóficas en Atenas y Alejandría pues tienen que buscar, no sé, acabar en otro lado, tenemos el surgimiento del Islam que acaba como absorbiendo ciertas otras cosas, etcétera, de manera que pues tenemos como esta gran laguna y sin textos como el de Macrobio, Isidoro o Marciano Capella, pues muchas cosas no se hubieran conocido hasta después. Porque ya les había contado también que los textos aristotélicos, o sea, el corpus platónico, el corpus hermeticum, el corpus aristotélicum, se perdieron de Occidente y regresaron hasta mucho tiempo después. Eh, el corpus platónico y el hermeticum regresaron en el siglo XVI, que es algo de lo que hablamos eh, el semestre que viene, porque eso resulta un parteaguas para el Renacimiento, el redescubrimiento de Platón, por supuesto, pero antes que eso, el Corpus Aristotelicum regresó a Occidente vía los árabes en el siglo XII-XIII, y eso determinó mucho el surgimiento de las universidades, ¿no? O sea, Aristóteles es ahí como el punto. Eh, no vamos a hablar de eso ahorita, lo vamos a hablar como después, pero justamente en este periodo que es como el boom de las universidades entre el siglo XII, XIII, hay un personaje que es particularmente importante para esta cuestión de la imagen del mundo que estamos rastreando, que es Ramón Lull. Y bueno, al menos a mí me parece bastante importante porque en él encontramos este punto que me gustaría destacar la clase de hoy, que es la cuestión del lenguaje. Uh-huh. Que tiene que ver justamente con que
el lenguaje que nosotros utilizamos para designar a las cosas tiene un vínculo muy fuerte con las cosas mismas, ¿no? Que es algo que por supuesto no es ni privativo del Lul, ni de la época, ni no sé, de la zona geográfica, sino que está como explorado desde muchos otros lugares. Ya habíamos hablado un poco, cuando hablamos del Génesis, cómo Dios lo que hace es crear el mundo de la nada, pero también lo hace de manera lingüística, ¿no? Si recuerdan, sean creyentes o no, les hayan leído la Biblia o no, seguramente sabrán que en la Biblia, pues, Dios dice, hágase la luz y la luz se hace, ¿no? Eh, Dios dice que se separen las tinieblas de la oscuridad, las aguas de acá, y se hace. Por una cuestión lingüística divina, por supuesto, se crea el mundo, ¿no? Que es un mundo que después va a estar progresivamente desarrollándose. Esta cuestión del lenguaje también se nota como muy fuerte en el Génesis, cuando Dios crea a Adán y le dice a Adán, tú le vas a dar nombre a cada una de estas cosas, ¿no? Y entonces cuando Adán dice, pues esto se va a llamar perro, bueno, no sé si habría perros en el jardín del Edén, supongo que sí, esto se va a llamar caballo, evidentemente no había llamas, ¿no? O no había, no sé, cualquier cosa que existiera en América, pues no había ahí. Pero pues la idea es que hay una relación muy fuerte entre el lenguaje y las cosas. Que en Ramón Lull esa relación es muy, muy, muy fuerte, porque Ramón Lull, pues ya estamos en el siglo XII, bebe un poco también como de esta tradición de la cábala judía, eh, donde esta relación también es como muy, muy fuerte, pero también encontramos esta relación en Isidoro de Sevilla, ¿no? Un poquito más secularmente, si lo queremos decir así, pero le encontramos, ¿no? La idea de que hay una relación entre el lenguaje y las cosas con las que eh, este lenguaje se relaciona, nos habla, nos puede llevar a la idea de un lenguaje originario, ¿no? Hay un lenguaje originario en el cual estarían las dos cosas al mismo nivel, ¿no? Lenguaje y cosas que evidentemente en la tradición judía pues sería el hebreo. Como seguramente en todas las culturas el propio lenguaje pues sería el mismo, ¿no? Aunque quién sabe, habría que encontrar. En, en Isidoro de Sevilla no encontramos como esta cuestión tan fuerte, a pesar de que Isidoro de Sevilla, a diferencia de Macrobio, sí es cristiano. Ujú. Eh, pero es un cristiano que vive entre el siglo 6 y 7 y que escribe en latín, y evidentemente el lenguaje que nos encontramos en Isidoro pues es el latín, ¿no? Lo que vamos a encontrar en Isidoro de Sevilla, que me gustaría comentar aquí brevemente y más bien como pretexto, es la idea de que las palabras que usamos para decir algo de las, no sé, para nombrar las cosas, nos dice algo de esas cosas, ¿no? Que, bueno, si pudieron revisar el texto, o si vieron como los videos que dejé por ahí, pues verán que son como curiosas, interesantes, y que de repente incluso resultan ser como forzadas, ¿no? Eh, pues básicamente lo que encontramos en las etimologías de Isidoro es eso, ¿no? Etimologías, ver cómo funcionan las palabras. En el libro 13, que fue lo que revisamos, habla de algunas que tienen que ver justamente con el mundo y sus partes, y que nos dice como algo de cómo es el mundo, ¿no? Esta cosa de que el mundo se llama mundus porque siempre está en movimiento, y en latín movimiento se dice motu, motus, y por eso se llama mundo, ¿no? Porque el mundo siempre está en movimiento, ¿no? Y por supuesto ahí detrás está esta idea de una imagen del mundo, ¿no? Una estructura del mundo que precisamente está heredada de todas estas cosas que hemos visto y que se mueve alrededor de la Tierra. Isidoro también apela a que los griegos no lo llaman mundus, sino cosmos, que quiere decir como ornato o que es bello o que está ordenado, ¿no? De ahí vienen palabras como cosméticos, etcétera, porque no hay nada más hermoso a la vista de los seres humanos que el mundo, ¿no? Y por eso se llama así.
Eh, Después dirá, bueno, por supuesto tiene esta cosa, ¿no? De que el mundo está formado por la tierra, por el agua, perdón, la tierra, por los mares y por el aire, que decía un poco en el video que parece que se equipara con esta cuestión de los cuatro elementos, pero le hace falta el fuego, que no lo dice explícitamente, pero deberá reservar a los astros, porque los astros brillan y tienen fuego, el aire pues evidentemente se mueve, lo podemos sentir, el agua son los mares y la tierra pues es donde pisamos, que corresponde por supuesto a esta visión de los cuatro elementos, pero también tiene esta otra idea de que la materia está formada de átomos, y de nuevo, en su sentido etimológico, un átomo es aquello que no tiene división, ¿no? Un átomo no se puede dividir y es como la partícula más pequeña, ¿no? O sea, incluso átomo es ahora una palabra como eh, común en la ciencia, en la física, en la química, pues que evidentemente también tiene que ver con su etimología, ¿no? O sea, se llama átomo y no puntito, pues porque el nombre nos dice algo, ¿no? A pesar de que ahora haya teoría de las cuerdas que dice que pues, los átomos están divididos en quarks y los quarks en cuerdas raras, ¿no? Tenemos como esta idea, ¿no? De algo que no se puede dividir. Y ese algo que no se puede dividir, de lo cual están constituidas todas las cosas, Isidoro dice que están conformados a la manera de Platón de los cuatro elementos. Hay átomos de tierra, aire, agua y fuego que están como mezclados entre ellos y eso genera todas las cosas. Lo cual, por supuesto, pues ya está ahí, de nuevo, ¿no? Como esta imagen del mundo y estos elementos del mundo que hemos rastreado. Del cielo dice algo bien curioso, porque el cielo, bueno, primero dice que el cielo se llama cielo porque viene o se relaciona con la palabra latina caelatum. Eh, no estoy seguro, pero, bueno, más bien nunca lo había escuchado antes de Isidoro, pero dice que así se llamaban unos vasos que estaban como muy adornados y brillaban, y pues así brilla el cielo. Pero la otra explicación que me gusta más, porque es más bonita y nos conecta con un autor que veremos el semestre que viene, que es Giulio Camilo, tiene que ver con el hecho de que el cielo se llama cielo caelum, porque está relacionado con caelare, que según aquí, caelare es ocultar, porque el cielo oculta algo, ¿no? Aquí también ya hay una idea del mundo, de una estructura del mundo, porque nos está diciendo que el cielo oculta algo y oculta algo que está más allá. Habíamos hablado que con esta distinción entre mundo sublunar y supralunar, pasamos después a una adición que no choca para nada con nuestra imagen del mundo, en donde tenemos hasta abajo el mundo elemental, tenemos en medio el mundo celeste y tenemos arriba el mundo supraceleste, ¿no? Que evidentemente en el mundo supraceleste estaría el lugar de donde vienen las almas, el nous y la divinidad misma. El cielo aquí estaría ocultando aquello que está más allá arriba, que es justamente este mundo supraceleste, y lo bonito de todo esto es que al tiempo que lo oculta, nos lo muestra. Puede que no podamos ver más allá del cielo lo que hay allá, pero el cielo nos da señales de todo esto, ¿no? Y este cielo, como en esta cuestión de la canícula y en esta cuestión de los equinoccios y los solsticios, pues acaba teniendo influencia aquí abajo. Por eso algún texto que comentaremos en alguna de estas clases, que es la tabla esmeralda, pues dirá que como es arriba, es abajo, ¿no? Que es otro de los grandes supuestos de esta imagen del mundo, al menos neoplatónica, que nos ayuda como a relacionar estas dos cosas. Otra cosa que también, una etimología que también se relaciona es la de nube, porque Isidoro dice que nube se llama así por el verbo obnubere. Y lo interesante es que relaciona esta cosa de las nubes con ocultar también, ¿no? Porque las nubes, pues cuando hay nubes no podemos ver el cielo, ¿no? O sea, las nubes también nos ocultan otra cosa. Y pues ya como rascando un poquito y jalando para su cosecha, dice, por eso las novias se llaman novias o nuptae, porque se parece la frase a nube, y las novias ocultan su rostro con un velo el día de la boda. No sé en qué, no sé cómo se casaban las
las novias en la época de Isidoro, pero pues ahí está el velo, ¿no? Y esta es otra de estas cosas que les decía, ¿no? Porque seguramente, digo, yo no me he casado, pero bueno, seguro algunos, no sé si alguien aquí esté casado, más por la iglesia, pero pues hasta hace varios años, si uno se casaba por la iglesia, pues la novia debía tener un velo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero parece que aquí ya hay algo que está como rastreado en Isidoro, ¿no? Porque se tiene que ocultar, y eso deberá tener algún significado anterior, que por lo menos a mí no me es como tan claro ahorita en el siglo XXI, ¿no? Pero es una cosa así como bonita. Bueno, ya como para ir cerrando, para ir eh, como introduciendo esta otra cosa que quería resaltar, eh, Isidoro dice, bueno, Isidoro también habla de estas 5 zonas de la Tierra de las que habla Macrobio. ¿Se acuerdan, no? Estas que hemos ido, eh, sobre las que hemos insistido en muchas clases, que son las 2 zonas árticas, la zona tórrida, que es por donde se mueve el sol, y las zonas templadas. Yo espero que ahora ya tenga un poco más de sentido hablar de estas cosas. Y dijimos la clase pasada que la zona ártica y antártica está delimitada por el círculo polar, que justamente tiene que ver también con la inclinación del sol, ¿no? Gracias a esta inclinación de 23 grados, pues hay una zona en la que o no llega el sol para nada durante 6 meses, o sí está el sol eh, ahí en el cielo durante 6 meses, ¿no? Eh, Isidoro dice que esa zona se llama la zona ártica porque ahí está la constelación de Arcturus o de Arturo, ¿no? Que es, de nuevo, como algo en el cielo que nos marca dónde están las cosas. Aquí Manuel dice que cuando Shrek se viste de novia, en la última película lleva puesto un velo. No me acuerdo de haber visto esa película, pero me recuerda un capítulo de Los Simpson donde Homero se pone el traje de novia de Marge en una borrachera y justamente trae también como su velo, ¿no? O no me acuerdo si era Barney, no, si era Homero. Pero bueno, hasta en Shrek las novias usan velo. No sé, pensando ahorita en esto, si por ejemplo en estas tradiciones musulmanas o islámicas donde la mujer tiene que cubrirse el rostro, pues también tenga algo que ver esto. No sé, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Esta cuestión que tiene que ocultar. En la tradición hebrea, si uno lee el libro del Éxodo hacia el final y el Levítico, pues encontramos también que el arca de la alianza pues debe estar como cubierta por un velo. Moisés se tiene que poner un velo después de que baja del Sinaí y seguramente ahí encontraremos muchísimas relaciones que tienen que ver en este caso con la idea de que uno no puede acceder directamente a la divinidad, ¿no? ¿Por qué uno no puede ver directamente a la novia hasta antes de casarse? Pues no sé, ahí hay como algo. Uh-huh. Y bueno, ya un par de etimologías finales. Isidoro de Sevilla dice que el agua se llama agua, que en latín es aqua, porque su superficie, a diferencia de la tierra, de las piedras, de los metales, es igual. A diferencia del fuego incluso, ¿no? El fuego de repente es así como desigual, como... Pero el agua, al menos cuando está calma, pues su superficie es igual, ¿no? Y dice, por eso se llama agua, porque su superficie es aequalis, es como el agua, o sea, es igual, ¿no? Y dice, los lagos se llaman lagos porque es cuando el agua se estanca en un solo lugar, en un locus, y por eso se llama lacus. Entonces, no sé, y ahí empiezan a haber etimologías medio extrañas, ¿no? Así como que de repente dice uno, otra etimología que esta no es tan extraña, bueno, sí, pero no. Así como les decía, esta cosa de que, no sé, nosotros vamos a comprar cempasúchil, bueno, en casa sí, ¿no? Le vamos a poner cempasúchil a la ofrenda, etcétera, que son cuestiones como temporales, pues estas cosas pueden ser como variables, ¿no? Y pueden ser locales. A ver, voy a leer lo que decía aquí Olivia, porque no se me olvide. Dice que en Corintios 1 se dice que las mujeres deben cubrirse con un velo por respeto. Ajá. Sí, o sea, justamente estaba pensando esta cosa, ¿no? De que cuando las mujeres entran a la iglesia y todavía, eh, no sé, seguramente en algunas iglesias como muy tradicionales,
sobre todo las mujeres, ¿no? No pueden entrar a la iglesia sin cubrirse con un velo. Pero la cuestión como de las bodas, no sé, o sea, sería como bien interesante rastrear por allá. Y no sé, o sea, Corintios ya es Nuevo Testamento, ¿no? Que debe estar jalando como algo de todas estas reglas y preceptos que se dicen en Levítico o en Éxodo. No sé si la cuestión del respeto también esté como el día de la boda. Supongo que sí. Pero, eh, estaba en esta cosa de que, claro, en las flores de cempasúchil, que, que pues si nunca hubiéramos salido de México, como les decía, pues seguramente eh, pues es lo que nosotros relacionamos con el Día de Muertos, pero pues pueden ser perfectamente prescindibles si yo me voy, no sé, a Tailandia. Quién sabe si en Tailandia ya hacen cempasúchil, ¿no? O en Birmania, o en Siberia, cualquier otra cosa, ¿no? Y justamente la etimología que tiene que ver con el mar Mediterráneo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Que les decía que esta no es tan arbitraria, pero pues al final sí, porque en un mundo relativamente pequeño, como era en el que escribía Macrobio o Isidoro de Sevilla, en donde el mundo conocido se restringía a esta franjita de la zona templada norte que habíamos visto, pues parece que el Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, pues está en el centro de la Tierra, ¿no? O sea, por eso se llama Mediterráneo, porque está ahí, ¿no? Lo cual de nuevo habla de una imagen del mundo desde el cual se le da nombre a las cosas, ¿no? Seguramente si a ese mar se le hubiera puesto nombre ahora, en este año, pues no se llamaría mar Mediterráneo, ¿no? O sea, pues porque no tiene sentido decirle el mar de que está en el medio de la Tierra, pues porque no está en el medio de la Tierra, o sea, le llamaríamos el mar, no sé, africano. Es como llamarle Golfo de México al Golfo si en un periodo donde no existía México, ¿no? México como país. Hay un meme de dinosaurios que dice, si yo fuera chica y viajara al pasado y está hablando una chica con un dinosaurio y le dice, eres mi dinosaurio favorito. Y dice, si fuera chico y hablara con un dinosaurio, le dice, oye, güey, pues va a caer un meteorito en Yucatán, córrele. Y el dinosaurio le dice, ¿qué cosa es Yucatán? ¿No? O sea, seguramente los mayas no le decían Golfo de México al Golfo de México, pues porque no tenía sentido decirle Golfo de México a ese mar, ¿no? O el mar de Cortés, etcétera. Entonces, de ahí que esta etimología de mar Mediterráneo, pues también sea medio arbitraria, ¿no? Pero bueno, ahí está como esta cosa. Y les decía que de repente, ¿no? Como que estas etimologías de Isidoro, pues luego van como eh, haciéndose raras, ¿no? Así como esta explicación de Macrobio, de que los números determinan los hoyos que tengo en la cabeza y cuántos miembros tengo en el cuerpo, etcétera, que de repente se hacían como raras, ¿no? O que según Macrobio a los 7 años se me caían los dientes y a los 14 años me salía barba y toda esta cosa, que puede que sí, por esta cuestión observacional, pero también puede que no necesariamente, pero esta explicación pues está atravesada por una imagen del mundo, ¿no? En esta imagen del mundo de Macrobio tiene sentido que todo esté regido por números y sobre todo por el 7. En esta imagen del mundo que tiene Isidoro, que no está tan alejada de la de Macrobio, tiene sentido que el nombre de las cosas nos diga algo. Y a nosotros de repente nos pueden parecer muy raras porque no compartimos del todo esa imagen del mundo, ¿no? Entonces, por eso ciertas etimologías suenan así. Ahorita que está lloviendo, pues recordé que también eh, Isidoro dice que el granizo se llama granizo porque pues, las bolitas parecen granos, ¿no? Y pues es algo que sí nos hace cierto sentido, pero sabrá otra cosa que no. Y no sé, de repente recordaba como estas falsas etimologías que no sé, son como de memes de señora, ¿no? Yo recordaba, bueno, no había memes cuando yo fui consciente de esta cosa, pero en alguna revista o algo de estas de señoras decía, pues es que eh, las parejas recién casadas no deberían vivir en casa de los papás de nadie, ¿no? Porque la palabra casados significa casa para dos
y pues por eso ellos deben tener su casa para dos aparte, ¿no? Parece que tiene sentido dentro de cierta explicación, pero etimológicamente, pues, o sea, no, pues no, o sea, quién sabe qué cosa signifique casados, literalmente o etimológicamente, pero esta idea de que cuando uno se casa tiene que vivir con su pareja, estos dos separados, pues se adapta un poco como a estas ideas de, no sé, de las familias tradicionales o de alguna cultura en específico. Eh, no se adaptará en alguna otra, en donde quizá por las condiciones socioculturales, geográficas, etcétera, pues más bien la pareja vive en la misma casa, no sé, etcétera. El caso es que de repente las etimologías son como extrañas. Pero bueno, más allá de falsas etimologías o etimologías forzadas o cosas que nos parezcan raras, lo que quería rescatar con esto, y ya con esto quiero cerrar, es esta idea que he dicho como desde el principio, ¿no? Que hay una relación muy estrecha entre lenguaje y cosas, ¿no? De manera que el lenguaje con el que designamos a las cosas es, por así decirlo, una especie de reflejo o una especie de faceta de estas cosas. Y a final de cuentas será una especie de reflejo o de manifestación del mundo. De ahí tendríamos la tesis, que es una tesis muy fuerte, eh, de que si nosotros podemos comprender ese reflejo lingüístico del mundo, estaríamos en condiciones de poder comprender al mundo mismo. Lo cual, por supuesto, supone que esta relación entre el lenguaje y mundo es fuerte e indisoluble, porque también puede haber una postura diferente, ¿no? En Platón, en el Cratilo, justamente se discute eso, ¿no? Si el lenguaje es necesario y natural o más bien es un lenguaje que se da por convención y artificial. Si es un lenguaje que se da por convención y es artificial, pues evidentemente esta relación no se va a dar tan fuerte, pero si el lenguaje es natural y es necesario, como en el caso del hebreo, esta relación va a ser como muy, muy fuerte, ¿no? Que es algo que vamos a explorar en las clases que viene, vamos a leer un poco del Zohar y de ahí pasaremos a Ramón Llull, que hace unas cosas muy, muy, muy extrañas. Pero bueno, hasta aquí esta pequeña como clase puente. No sé si haya algún comentario, pregunta, algo que haya quedado volando. Bueno, Alex dice que todo bien. Bueno, y si no, este, pues dejaríamos por acá la clase. Les decía que esta era una clase un poco más relajada, más sin tanta información. Y pues nos veríamos la clase que viene. Les digo que lo que vamos a hacer la clase que viene, no lo tengo por acá. Voy a seleccionar algunos pasajes del Zohar, que el Zohar es uno de estos, es uno de los dos grandes textos de la Cábala judía, que ya, bueno, se escribió en el siglo XIII y en donde vamos a encontrar como muchas de estas cosas, ¿no? Les pongo al ratito las páginas que vamos a leer, les haré como de costumbre los videos el fin de semana y pues si no pasa nada, nos veremos por acá el miércoles que viene, ¿vale? Entonces, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la siguiente semana.